Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, saludamos con mucho gusto a todos nuestros ortopedistas en la República Mexicana y por supuesto más allá de nuestras fronteras. Reciban un saludo especial de nuestro vicepresidente, el doctor Darío Garín, quien por temas de agenda académica no se encuentra con nosotros, sin embargo, está en una representación a nivel internacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Muy bien, pues hoy estamos muy felices porque estamos ya trabajando en la edición número 40 de nuestro webinar FEMECOT. Ha ido pasando el tiempo, ha ido transcurriendo y lo que nos queda es una gran satisfacción de seguir colaborando por la educación médica continua en nuestro país y por supuesto la educación médica continua en América Latina. Y de una forma u otra se sigue impactando positivamente todo este proyecto y este programa que nos planteamos desde un inicio con todo el equipo de trabajo de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Hoy tengo el gusto de saludar al doctor René Humberto Barraza Rambide, quien es parte en la coordinación del módulo de cirugía de mano del Comité Científico de nuestra federación y que estaremos hablando de un tema muy peculiar, muy característico, el enemigo oculto en las fracturas de húmero, las lesiones del nervio radial, que a veces no queremos verlas, que a veces no queremos saber de ellas, sin embargo existen y hay que tratarlas, sin duda. Nosotros es un placer poder brindar este tipo de programas y bueno, pues vamos por cuestiones de tiempo avanzando en ello. Doctor René Humberto, buenas noches. Adelante, por favor. Saludos a todos, profesores. Buenas noches, muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Muchas gracias por el favor de la atención a todo el público que nos está escuchando y viendo. Y en nombre del módulo de mano de FEMECOT les damos la bienvenida a todos. Agradezco la invitación al Comité Científico por permitirnos participar en este webinar. Doctor Leonardo, al doctor Darío Garín, un fuerte abrazo. Y pues un agradecimiento por impulsar las actividades científicas, ¿no? Me presento, soy el doctor René Barraza, radico en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Estaré como moderador de este webinar y como panelista en uno de los temas, ¿no? Y pues bueno, este webinar se le titula el enemigo oculto en las fracturas del húmero, las lesiones del nervio radial. Y bueno, ya entrando en detalle, tengo el placer de presentar a la doctora Nadia Elizabeth Santamaría Gasca. Ella es originaria de la ciudad de Querétaro, es ortopedista, con un posgrado en cirugía de codo y hombro en el Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México. Actualmente trabaja en el Hospital Moscati, Star Médica y Tech 100 y trabaja en medio público en el IMSS, en la ciudad de Querétaro. Y pues le damos la bienvenida como nuestro primer ponente, hablando acerca de la epidemiología de las lesiones del nervio radial asociadas a las fracturas de húmero. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, yo les voy a hablar de la anatomía y epidemiología relevantes en las fracturas de húmero asociadas a lesiones del nervio radial. Bueno, en cuanto a anatomía, sabemos que el nervio radial se va a formar de las raíces posteriores de C5, C6, C7, C8 y T1, que a través de su fascículo posterior, bueno, nos va a dar la rama del nervio axilar y después la rama del nervio radial como tal. Este nervio va a pasar a través del intervalo triangular, que vamos a ver aquí, que es una estructura que con esta mnemotecnia, bueno, lo podemos recordar mucho mejor. Va a pasar por la parte inferior del redondo mayor, por la parte lateral de la cabeza larga del tríceps y por la parte medial de la diáfisis humeral. Una vez que pasa este intervalo triangular, el nervio se va a dividir en diferentes ramas motoras para las diferentes cabezas del tríceps. Entonces, el número de ramas va a ser variable, son variaciones anatómicas, pero en promedio vamos a tener 3 ramas para la cabeza larga del tríceps, 4 ramas para la cabeza lateral y 3 ramas para la cabeza medial.
Aquí podemos ver cómo es que el nervio, pues bueno, se divide en esas ramas. Como ya mencionaba, el número pues es diferente según pues el espécimen que se haya estudiado, ¿no? Una vez que se dividen esas ramas, el nervio va a entrar al canal de torsión. Sabemos también que la longitud del húmero, bueno, va a ser diferente dependiendo del sexo del paciente, dependiendo de la raza también. Entonces, ellos en este estudio, bueno, nos reportan un porcentaje más o menos en el que el nervio va a entrar en el canal de torsión. Entonces, aproximadamente en una longitud del 46.7% va a iniciar esa entrada al canal de torsión para terminar aproximadamente en un 60.5%. Posterior a eso, el nervio va a lateralizarse para entrar al septum lateral, donde pues posterior nos va a dar la rama del braquiorradial. Esta lateralización la vamos a encontrar aproximadamente entre 10 y 12 centímetros con referencia en el epicóndilo lateral. Posterior a eso, el nervio va a continuar su trayecto para luego a nivel de la articulación radiocapitelar dividirse entre la porción sensitiva y motora del nervio. En cuanto a la epidemiología, bueno, sabemos que las fracturas de húmero proximal pues se van a encontrar entre el 1, perdón, de húmero en general se van a encontrar entre el 1 y el 3% de las fracturas. Estas fracturas pues se van a ocasionar por traumatismos directos, como son las caídas, los accidentes automovilísticos, atropellamiento, lesiones deportivas, heridas por proyectil de arma de fuego. También podemos encontrarlas por alteraciones en las estructuras óseas, esfuerzos de tracción de carga mayor o accidentes con máquinas de granja o maquinaria industrial. Sabemos que cuando se presenta una fractura de húmero debe hacerse toda una evaluación neurológica, no nada más del nervio radial, sino también del nervio mediano y cubital. En las guías de práctica clínica, bueno, se asocia principalmente ellos con las heridas de bala por arma de fuego y accidentes con maquinaria e industriales. Sin embargo, sabemos que cualquier mecanismo de lesión, ya sea de baja o alta energía, puede llegar a lesionar esta estructura. Este es un ejemplo de esas máquinas, de máquinas industriales, donde pues, vamos a tener un mecanismo de alta energía donde en el brazo derecho hay una fractura deficitaria de húmero y que no nada más se va a asociar a una probable lesión de nervio radial, sino que tenemos una lesión vascular, tenemos compromiso también de los otros nervios de nuestra extremidad, y en el brazo izquierdo, bueno, vamos a tener también una lesión extensa de tejidos blandos que también puede comprometer el nervio radial, hay una fractura supracondílea de húmero y también se puede asociar a una lesión vascular. En este caso había integridad en la estructura de los nervios de manera proximal, pero distal había también una extensa lesión de tejidos blandos donde el nervio, pues bueno, también se encontraba lesionado. Dentro de las estadísticas, pues tenemos estadísticas internacionales que viene del análisis de revisiones sistemáticas de grandes series, donde pues la incidencia de lesiones del nervio radial lo vamos a encontrar en este estudio entre un 7 y un 17%. En general lo vamos a estar encontrando entre un 2 y un 18% de las fracturas. Sabemos que la lesión más común asociada a las lesiones de nervio radial va a ser la fractura de Holstein-Lewis, que va a ser una fractura espiroidea del tercio distal de húmero, que se va a presentar en un 7.5% de todas las fracturas diaficiarias del húmero. Estas lesiones de nervio radial se van a asociar hasta en un 22% a este tipo de fracturas. En cuanto al resto de las fracturas, también va a haber una asociación donde las fracturas multifragmentadas van a presentar lesiones del nervio radial hasta en un 6.8%, las fracturas oblicuas en un 8.4% y las fracturas espiroideas con la tasa más alta en un 19.8%. La prevalencia general de las fracturas en la diáfisis también va a depender de la zona de lesión y podemos encontrar lesiones de la parte proximal, media o distal de la diáfisis. Distal tiene la incidencia más alta con un 23.6%, en el tercio medio un 15.2% y en su parte proximal apenas un 1.8%. Es importante también mencionar la tasa de recuperación que vamos a tener en estas lesiones. De forma global, la recuperación se espera en este estudio en un 8.1%.
Sin embargo, creo que el dato más importante de esto es que los pacientes que se someten a una exploración temprana y los pacientes que se someten a una exploración tardía, si vemos no hay mucha diferencia en los datos. Los de la exploración temprana van a tener una recuperación de un 87.9%, mientras que los de la exploración tardía van a tener una recuperación de un 87.6%. Esto es importante para los pacientes que se manejan de forma conservadora. Y los pacientes de forma conservadora que no se revisan, pues bueno, van a tener una tasa de recuperación en este estudio del 70.7%. También es importante comentar que se debe hacer un estudio de electromiografía entre las 10 y las 12 semanas posterior a la lesión si no hay una recuperación del nervio. En este otro estudio es una serie de 17 estudios donde en total son 4.972 pacientes. Aquí la incidencia de lesiones de nervio radial se va a presentar en un 12.2% de todos los casos. Hay factores asociados importantes que son los que más se comentan en los artículos, como es la localización de la fractura. Ya comentábamos, el tercio medio y el tercio distal van a ser los que van a tener mayor asociación. El patrón de la fractura, que no se ha llegado a un consenso, el mecanismo de lesión en los que tampoco vamos a tener exactamente un consenso, la energía y el tipo de fijación como lesiones iatrogénicas. En cuanto a estos parámetros que comentábamos, los mecanismos de lesión, bueno, se dividieron en mecanismos de alta y baja energía y el 44.3% de los pacientes presentaban lesiones de alta energía, mientras que el 55.6% eran lesiones de baja energía. Sabemos también que las lesiones de alta energía pues van a estar más asociadas a pacientes de sexo masculino. En cuanto a las fracturas abiertas o cerradas, ellos no encontraron una diferencia significativa en las lesiones de nervio radial. Y en cuanto a la tasa de recuperación, su tasa global fue del 85.8%. Para los pacientes que se sometieron a un tratamiento no quirúrgico, que fue aproximadamente el 30.8%, la lesión del nervio radial se presentó en el 15.7%. Estos pacientes presentaron una recuperación espontánea del 95.4%. Como vemos, es un porcentaje muy alto. En el tratamiento quirúrgico, que fueron el 69.1% de los pacientes, el 9.5% de los pacientes presentó lesiones. La recuperación se encontró en el 88.4% de los pacientes y un 4.7% de los pacientes presentó una lesión secundaria, es decir, una lesión iatrogénica, que se encontró una recuperación hasta en el 96%. Dentro de todos estos pacientes que se analizaron, bueno, lo que encontraron en los pacientes de tratamiento quirúrgico es que el 35% no tenía cambios en las estructuras del nervio. Un 30% tenía una neuropraxia, un 15% se encontró un atrapamiento del nervio, un 12% se encontró una neurognesis y en un 8% se encontró una axonognesis. Dentro de estos pacientes, el 7% se realizó una transferencia tendinosa, el 33% una neurolisis, un injerto de nervio del 9% y una reparación directa en el 11%, mientras que en el 41% de los pacientes no se realizó nada más que la exploración del nervio. Y esta tabla, bueno, nos muestra el tiempo de recuperación que se ha encontrado en diferentes estudios. El promedio de tiempo de recuperación de una lesión nerviosa es de 23.6 semanas. Como vemos aquí, pues todos rondan alrededor de las 20 semanas. Ese otro estudio, bueno, también hace un análisis de 50 pacientes donde la estadística está en el mismo rango de los demás, con un 18% de lesiones nerviosas primarias. Un tiempo medio de recuperación, aquí un poco más corto, lo maneja como 10.5 semanas, pero la recuperación completa en promedio lo marca a las 26.8 semanas. Entonces seguimos dentro del rango de los demás artículos, a diferencia de que ellos no asocian ni el mecanismo de lesión, ni el tipo de fractura, ni la ubicación de la fractura o la modalidad de tratamiento en el tiempo de recuperación. Encontraron una mejoría
a las 12 semanas del 52% y la recuperación de la fuerza manual hasta los 6 meses también en un 50%. Ya posterior a esos 6 meses, el 98% recuperó la fuerza manual hasta las 52 semanas. Entonces, bueno, es un periodo muy largo de espera, es casi de un año y realmente, pues bueno, es complicado. Ya nos explicarán todas las demás cuestiones respecto a esperar tanto tiempo para el tratamiento de un nervio. En cuanto a la energía, el trazo y la fijación, bueno, ya comentábamos, no se había encontrado ninguna diferencia, incluso en el tipo de fractura. Esto en contraste con el estudio que nos presenta Venucio, donde él asocia los mecanismos de baja energía a una recuperación inicial que se va a presentar entre las 1 y las 8 semanas y una recuperación completa a las 12 semanas, mientras que los pacientes con una lesión por alta energía van a presentar una recuperación inicial en promedio a las 14 semanas con una recuperación completa a las 26 semanas, que va en lo que ya comentábamos de todo lo demás. No solo las fracturas diaficiarias de húmero van a estar asociadas a las lesiones de nervio radial, también existen casos de fracturas distales donde se va a presentar lesiones asociadas, bien sea por atrapamiento o alguna lesión completa del nervio. Sobre todo, bueno, se reporta en los niños como fracturas supracondilias o fracturas del cóndilo lateral. En conclusión, bueno, la parálisis del nervio radial se va a asociar, que están asociadas a fracturas expuestas, deben explorarse. No existe un consenso entre la exploración y la no exploración en las fracturas cerradas. La exploración tardía también va a ofrecer buenos resultados y no se ha logrado establecer una relación entre las lesiones radiales y los mecanismos de alta o baja energía, pero sí en cuanto a las tasas de recuperación, ya que las lesiones de baja energía van a tener una mejor tasa de recuperación. Gracias. Excelente, doctora. Muchas gracias por su participación. Ahora me toca a mí exponer. Vamos a, un momentito, perdón. Vamos a hablar ahora acerca de los abordajes quirúrgicos que nos pueden ayudar a resolver este tipo de problemas. Bueno, la idea de esta charla es pues para tener una idea más objetiva de cómo evitar lesionar el nervio radial cuando estamos abordando el húmero en caso de fracturas o de patología de esta lesión, ¿no? Y bueno, ya vimos un poquito acerca de lo que es la lesión de Lewis-Holstein, que es básicamente una parálisis del nervio radial asociada a una fractura de húmero. Esta puede ser generada durante la lesión, en las maniobras de ferulización o al momento de hacer la cirugía, y se va a manifestar como una lesión clásica de una parálisis del radial con pérdida de extensión de la muñeca, pérdida de extensión de los dedos, del pulgar y un patrón sensitivo en la región dorsal de la mano. ¿Cuándo operar? Es complicado dar un tiempo preciso de cuándo decidir hacer una cirugía y qué tipo de cirugía hay que hacer. Dependiendo del tipo de mecanismo de lesión del nervio, cuando el nervio tiene una laceración, una herida abierta, una fractura expuesta que es evidente, pues no tenemos tanta problema en ir y buscar hacer la exploración del nervio asociada a la fractura y tratar de hacer una reparación. En lesiones donde se da un tratamiento conservador y se asocia a una pérdida de la función del radial, pues hay que a veces esperar un par de semanas para evaluar si hay algún tipo de cambio. Se tiene que hacer una evaluación clínica mediante radiografías, electromiografías, y podemos ir evaluando datos de recuperación. Si por ahí del tercer mes no estamos observando datos del todo de recuperación, tanto sensitivos como motores, podemos considerar la cirugía del nervio, ¿no? Cuando hay datos de recuperación pero que se detienen, por ahí del quinto o sexto mes también está indicada la exploración. A veces la misma cicatriz o la misma consolidación ósea puede ser un factor que también atrapa el nervio. Hay que considerar esto. Por esto la justificación a veces de hacer cirugía tardía sobre del nervio, ¿no?
Se expuso perfectamente bien el tema anatómico. Sabemos que el nervio radial está compuesto por las 5 raíces del plexo braquial, conformando lo que viene siendo el cordón posterior, y a nivel del intervalo triangular, el nervio abandona el hueco axilar para entrar propiamente en la parte posterior del brazo. Hay que tener en consideración que esta región, como también el septum lateral, al momento de pasar por el canal de torsión, pueden funcionar como mecanismos que generan un atrapamiento que facilita la ruptura o empobrece la oportunidad de recuperación. Entonces, esto hay que tenerlo en mente. Cuando estamos nosotros evaluando el nervio radial, hay que también tener en consideración la anatomía del tríceps. La mayoría de los abordajes en las fracturas del húmero es el abordaje posterior y forzosamente tenemos que entrar a través del tríceps. Y al momento de entrar al tríceps podemos lesionar el nervio. Entonces es importante conocer a detalle la anatomía de este músculo y las relaciones, en este caso del nervio radial, que lo abordaremos un poquito más ya que estemos hablando del abordaje posterior. Conocer todo este trayecto tan caprichoso que lleva el nervio radial a través de la parte medial que se hace posterior, rodea a nivel del canal espiroideo, pasa por este septum intermuscular, se hace lateral y luego se hace anterior. Estamos pasando en una espiral por completo el segmento del brazo, y esto deja siempre vulnerable al nervio radial en una lesión, cualquiera que sea, a nivel del antebrazo, perdón, del brazo, donde podemos también tener lesiones al momento de estar haciendo la disección, al momento de estar metiendo nuestros separadores, al momento de estar reduciendo la fractura que se pueda pellizcar en los trazos de fractura, o al momento de estar nosotros montando nuestro sistema de osteosíntesis. Por eso es muy importante conocer pues todo este trayecto. Previo a hacer una incisión hay que conocer el trayecto natural de este nervio. Habitualmente lo podemos localizar de manera muy exacta, partiendo de una línea recta. Yo le llamo la posición del conductor, donde ponemos el brazo recto y a partir del ángulo posterior de la axila hacia el epicóndilo lateral podríamos determinar de manera muy precisa el trayecto del nervio. A veces en un paciente fracturado es difícil mantener la estabilidad para establecer la dirección habitual de este nervio, pero cuando vemos nuestro paciente en posición, a veces podemos predecir dónde podríamos encontrar nuestro nervio. Y como vemos en una fractura del húmero, evaluando el trayecto habitual de este nervio, pues el sitio de mayor conflicto es siempre el tercio medio a nivel del canal espiroideo, pero también el tercio distal está muy expuesto en la cara lateral. Entonces siempre tener consideración de esto, porque a veces nos quedamos solo con estar evaluando el nervio a nivel del tercio medio. Entonces, este cuadrito esquematiza las zonas donde trabajamos habitualmente cuando ponemos alguna placa en la diáfisis, y pues como vemos, los 3 tercios distales habitualmente ponen en riesgo al nervio radial. Hay que tener esto siempre en mente cuando vemos una fractura de húmero. Hay que tener siempre el enemigo ahí, tenerlo presente siempre para evitar lesionarlo, porque nos concentramos mucho en el hueso y se nos olvidan también las partes blandas, que son importantes. Este es un estudio muy reciente que está publicado ahora en el 2022, donde se habla de las zonas seguras a través de una serie de disecciones en cadáver, y marcan en este recuadro las zonas seguras donde uno puede trabajar sin tanto riesgo para lesionar el radial, pero no se confíen demasiado. No hay zonas seguras del todo, sobre todo cuando estamos trabajando haciendo manipulaciones muy grotescas al momento de tratar de hacer una reducción. Siempre está vulnerable esta estructura que es el nervio radial. Por ejemplo, este es un caso donde estamos evaluando un abordaje posterior de una paciente que tuvo una fractura del húmero a nivel del tercio medio con el distal, y pues bueno, se le puso esta placa y vemos que ella es incapaz de funcionar con su nervio radial. Y bueno, ¿cómo se hace un abordaje posterior? Tenemos que hacer nuestra incisión en la parte posterior del brazo a nivel de la V del deltoides dirigida en la parte central hacia el
pico del olecranon y tendremos que abordar tan grande sea la incisión como sea necesario, obviamente, para hacer nuestra reducción y nuestra osteosíntesis. Y el abordaje interno, vamos a entrar entre la cabeza medial y la cabeza lateral. En la parte distal podemos hacer una disección fina con bisturí, pero a partir de entrar en la zona muscular hay que hacer una disección roma con pinza o con tijera para evitar lesionar el nervio al momento de ingresar en este intervalo. Y el nervio regularmente nos lo vamos a encontrar como una banda, una cintilla que rodea el tercio medio del húmero, que viene habitualmente del hueco axilar hacia la cara lateral. Hay que tener mucho cuidado con nuestros separadores de Hohmann porque nos encanta meterlos para hacer separación de las estructuras blandas y concentrarnos en el hueso, pero también el Hohmann daña el nervio. Y aquí vemos lo que encontramos en este caso. A esta paciente se le colocó la placa encima del trayecto más distal. Aquí estamos viendo la parte hacia arriba, es la parte del punto proximal, hacia abajo es distal, y vemos cómo la parte más proximal de la placa está aprisionando al nervio, y a esta pacientita se le tuvo que hacer unos injertos nerviosos, y pues bueno, esto es parte de su evolución donde ya empieza a recuperar un poquito de la extensión de sus deditos. Bien. Después del abordaje posterior, el abordaje lateral es muy socorrido por el ortopedista con la idea de que no te topas con el nervio. Entonces, ¿cómo hacemos un abordaje lateral? Hacemos una incisión en el margen lateral del brazo a nivel de la B del deltoides y la dirigimos hacia el epicóndilo lateral. Una vez que disecamos el tejido celular subcutáneo, queda expuesto prácticamente la masa muscular lateral y vamos a tener en la parte anterior el bíceps, en la parte posterior el tríceps y en la parte anterior, en la más distal, específicamente el músculo braquialis. Nuestro abordaje va a ir en el septum justo entre el tríceps y el braquialis, de manera que nosotros echamos hacia atrás el tríceps, hacia adelante el braquialis y vamos a tener el húmero. Es bastante sencillo y relativamente seguro. Recordemos que el nervio radial habitualmente en la parte lateral y distal aparece. Entonces, el hecho de que hagamos un abordaje lateral no significa que estamos libres de encontrarnos con el nervio. Y este es un ejemplo donde tenemos el nervio bien disecado en la parte anterior, vemos el mecanismo flexor, en la parte posterior vemos el mecanismo extensor del brazo. Y ahí está la placa puesta sin dañar este nervio. ¿Qué pasa en una fractura que contribuye desde el tercio proximal hasta prácticamente el tercio distal del húmero? Pues es complicado entrar con dos placas, es complicado entrar con un abordaje posterior y lateral porque tienes que fijar también el húmero proximal. Entonces, podemos usar un abordaje deltopectoral ampliado hacia la cara anterolateral. Y este lo hacemos como habitualmente se hace en una cirugía de hombro, entrando entre el deltoides y el pectoral mayor. Avanzando distalmente, buscamos el intervalo entre el deltoides y el bíceps. El deltoides lo podemos desinsertar distalmente en la parte anterior y echarlo hacia atrás, y de esta manera dejamos también protegido el nervio axilar para no dañarlo y denervar a este músculo. Y de igual manera el bíceps es deslizado hacia la parte anterior, como evaluamos aquí. El tríceps lo podemos alcanzar en la parte lateral, incluso podemos irnos avanzando de anterior hacia lateral para llegar hasta el brachioradialis y echarlo a un lado, y podemos encontrar el nervio radial prácticamente en la parte más baja. De esta manera podemos nosotros exponer todo el húmero en la parte anterior y exponer la parte lateral a partir de ciertas rotaciones para colocar una placa en el aspecto lateral de esta manera. Y logramos una adecuada reducción con una osteosíntesis bastante estable y preservando todas nuestras estructuras anatómicas funcionales de manera adecuada. Y pues bueno, esta pacientita vemos como no tuvo ningún tipo de conflicto neurológico, ya está funcionando de manera normal. ¿Ok? No todo en la vida son fracturas, también hay tumores que pueden afectar el trayecto del húmero, y estos de igual manera necesitan ser abordados
también tenemos que tener cuidado. Aquí en este caso es un abordaje medial, donde la lesión es predominantemente medial, pero también tiene unas proyecciones hacia la cara posterior. Es un osteocondroma en un paciente adolescente y esta lesión estaba generando dolor en el brazo por compresión y pues entramos con la vía medial con una prolongación un poquito hacia la línea axilar. El abordaje tiene que ir diseñado en la línea que corresponde más medial del trayecto del bíceps para entrar entre bíceps y braquialis, ¿no? Aquí nos podemos avanzar hacia posterior o anterior y pues el tema es de que nos vamos a encontrar las estructuras neurovasculares donde está expuesto prácticamente la parte más distal de lo que corresponde ya al plexo y a los nervios musculocutáneo, al mediano, al cubital y en la parte más posterior al nervio radial. Hay que siempre tener en consideración estos abordajes. A veces son complicados cuando uno no está familiarizado con el manejo de estas estructuras y por eso pues es muy importante apoyarse cuando uno no se siente muy seguro en esta área, pero también hay que considerar que podemos abordar el húmero prácticamente en 360 grados de manera muy segura, cuidando nuestras estructuras neurovasculares y logrando nuestro objetivo, que es reducir una fractura, fijarla o incluso resecar un tumor como en esto. Bueno, los dejo básicamente con esta pequeña reflexión. Son los 10 mandamientos de la cirugía de húmero. Hay que conocer y reconocer la presencia de una lesión. Cuando está lesionado el nervio, hay que ser conscientes y decir sí, sí está lesionado y no tener miedo de eso. Por lo tanto, tenemos que conocer los abordajes y tenemos que indicar los abordajes necesarios que se tengan que hacer para poder nosotros funcionar de manera apropiada. Hay que documentar muy bien la lesión para poder evaluar el desarrollo de la misma y poder decidir cuándo esto está funcionando o cuándo hay que hacer algo más. Hay que realizar las incisiones necesarias en tamaño, en longitud y en número, tantas cuantas se requiera para poder hacer nuestra reducción, nuestra fijación y cuidar nuestro nervio. Es importante cuando estamos nosotros haciendo un abordaje siempre localizar el nervio. Si no lo hallamos, hay que buscar zonas sanas para poder localizarlo. Y una vez que lo hayamos, hay que buscar también liberar las zonas donde suele haber compromiso de compresión, porque puedes tú liberar el nervio, pero si no liberas esas zonas de compresión, el nervio puede estar paralizado y puede no detonar una recuperación. Recordar siempre que hay más de un nervio, no solamente se lastima el radial, también las estructuras como el mediano, el músculo cutáneo, el cubital se pueden ver afectadas. Y de igual manera, pues hay que conocer todos los métodos para corregir una parálisis, desde el uso de las liberaciones, el uso de injertos, las transferencias tendinosas, las transferencias nerviosas, todas ellas son arsenales importantes para la corrección de estos problemas. Y cuando uno pues no se siente totalmente seguro de este tipo de abordajes y del tratamiento de este tipo de lesiones asociadas a una fractura de húmero, pues siempre tener la disposición de pedir ayuda. Bueno, les agradezco el favor de su atención y continuaremos con con la siguiente charla. A cargo, en este caso, del doctor José Ángel Marcial. El doctor José Ángel Marcial es amigo nuestro, ortopedista. Él fue formado en el Hospital Hidalgo de Aguascalientes, tiene formación como cirujano de mano en el Hospital del INR en México, es cirujano de mano, cirujano de nervio periférico, perdón, y de plexo braquial, y radica en Los Mochis, Sinaloa. Él nos va a hablar acerca de la liberación con neurolisis y aplicación de injertos en los nervios radiales cuando hay lesiones. Muchas gracias, José Ángel. Te quedas con la palabra. Muchas gracias, René. Antes que nada, gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a entrar un poquito a lo que se trata el tratamiento perdón, de estos problemas que estamos hablando, que es la lesión del nervio radial que como ortopedista lo vemos muy frecuente durante nuestra práctica diaria. No puedo pasar. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poco del tratamiento.
¿Qué más quisiéramos al momento de querer explorar o tener un paciente con una lesión de nervio radial y querer entrar y ver pues simplemente el nervio atrapado, pues, que esté íntegro y que esté atrapado a nivel de la fractura, que únicamente lo podamos sacar de su lugar y esperar una adecuada recuperación del paciente? En la imagen de la derecha podemos ver cómo podemos, como tú lo mencionaste, durante los abordajes, tener el cuidado necesario para poder ver el nervio radial, referirlo y durante toda la cirugía estarlo cuidando, colocar nuestra placa, hacer una adecuada fijación, buscar un buen resultado del paciente y pues que sobre todo no salga con algún tipo de lesión nerviosa. Y pues bueno, otro de los casos que también nos gustaría en la mayoría de las ocasiones tener es tener una lesión del nervio radial, pero que al momento que nosotros hagamos la exploración y tengamos el nervio enfrente, podamos hacer una reparación término-terminal, que el nervio nos dé la longitud necesaria para poder hacer una reparación de en la imagen de la izquierda. Vemos cómo se disecó completamente el nervio y pues únicamente hacemos una regularización de los bordes y hacemos una reparación término-terminal esperando pues unos resultados adecuados en el paciente. Pero aquí vamos a la parte en qué es lo que sucede cuando tenemos un defecto nervioso. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo la referencia superior está con un hilo, como vemos el cabo proximal del nervio radial se encuentra bastante alejado del cabo distal, el cual tenemos referido ahí con una marca en amarillo. Y pues bueno, otra situación en la que tenemos es, entramos, vemos que tiene continuidad el nervio, vemos que sigue una trayectoria, pero no sabemos si en realidad ese nervio es funcional, tiene una lesión severa interna, pero a pesar de todo esto podemos pensar de que va a recuperar, pero ¿cómo estar seguros de esto? Entonces, para cualquiera de las dos situaciones podemos ofrecer tratamientos específicos, guiados o teniendo conocimiento de qué es lo mejor que le podemos ofrecer a ese nervio para buscar una recuperación lo más adecuada que se pueda para el paciente. Entonces, desde los tratamientos que les voy a comentar, pues bueno, es la neurolisis. ¿Qué es esto? Es darle un tratamiento al nervio, en el cual es liberando la cicatriz que se produce en ¿Para qué? Para tratar de tener una recuperación más pronta, una regeneración axonal más adecuada y que principalmente son bloqueos de conducción que pueden formarse neuromas o pseudoneuromas que los podemos liberar al momento de hacer la exploración. Tenemos continuidad del nervio, pero le tenemos que dar esa pequeña ayuda al nervio para liberar la cicatriz de encima, que sobre todo está generada por la fibrosis perineural que se vaya formando. Esta puede ser dada por el hematoma postraumático, así como lo comentaste tú en las charlas anteriores, ya sea al momento del trauma, al momento de la fractura, que la fractura lesione, o el mismo hematoma que se produce, y pueda producir una elongación del nervio. Entonces, aquí la pregunta va a ser, ok, tenemos el nervio, tiene una cicatrización, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a hacer una liberación o una neurolisis extraneural, intraneural, interfascicular. ¿Hasta dónde nos vamos a ir? Entonces hay que recordar algo muy importante, que el nervio va a tener la capa más superficial, que es el epineuro, que esta se va a encargar de darnos esa protección, ese colchón que tiene el nervio, que le da también una parte circulatoria, pero sobre todo una protección para poder deslizarse. Pero al momento que hay una elongación de una lesión de se va a fibrosar y va hasta cierta manera estrangular o comprometer un poco la circulación del nervio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Liberar la capa más superficial, o sea, hacer una epineurolisis, buscando fascículos íntegros, que tengan continuidad los fascículos al momento de liberarlo. Todo esto sin llegar digamos, liberar de manera intraneural. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es producir nueva fibrosis, mayor cicatrización y vamos a desvascularizar ese nervio. Entonces, es enfocarnos en la capa más externa que tenemos en el nervio, y que al momento de liberarla vamos a empezar a ver los fascículos adentro de ella. Como vemos aquí en la imagen, vemos cómo las pinzas están liberando el epineuro y tenemos en la parte interna el nervio, perdón. Entonces, dentro de sus publicaciones, el doctor Gilbert mencionaba que es una técnica que podría llegar a ser difícil si no tenemos el instrumental, los aumentos necesarios para poder hacerlo, y que en los pacientes que las hacemos hiperneurolisis, el 50% va a tener una adecuada recuperación, un 40% va a tener una leve recuperación o pobre, y pues el 10% de estos algunos de ellos pueden llegar a empeorar.
Entonces, de todos los otros tratamientos que podemos buscar en estos pacientes cuando tenemos defectos nerviosos importantes, pues bueno, echamos mano de los injertos nerviosos que nos van a ser de mucha ayuda para cuando tenemos un defecto nervioso que no podemos hacer una reparación terminal de esto. Y la gran ventaja de los injertos nerviosos es que nos va a dar una arquitectura de neurosoporte. Estos mismos, bueno, nos van a hacer unas señales de orientación. El mismo nervio es una estructura que trae factores neurotróficos y contienen células de Schwann. Entonces, al momento de poder tomar injertos, ya sea de los diferentes sitios donde el sacrificar ese nervio, que sobre todo tomamos nervios que se encarga más de la parte sensitiva sin afectar mucho la función del paciente, esto nos van a ayudar para poder hacer reconstrucción y buscar una función más importante en el paciente. ¿El tamaño importa? Pues sí importa. Dentro de las publicaciones de la doctora McKinnon, ella mencionaba que los injertos menores de 6 centímetros tendían a ser más benéficos que nervios de mayor longitud. Esto no quiere decir o no significa que no vayamos a poner injertos mayores de 6 centímetros, porque hay defectos que vamos a ocupar injertos más largos, 10, 15, 20 centímetros, dependiendo el defecto que tengamos, pero ella lo menciona que es, digamos, es lo ideal. Lo ideal, más no es algo estricto, que si es mayor de 6 no lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer, todo sea para recuperar al paciente. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Un injerto amplio, un injerto ancho, un injerto delgado? Pues bueno, dentro de los injertos está bien descrito que entre más delgado es el injerto, mejor es el pronóstico para esa reconstrucción. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros sacrificar el nervio, tomarlo, hacer la transferencia, hacer la reparación, este va a tener una necrosis central y va a hacer una fibrosis neural. Entonces, al momento de ser menos ancho el injerto, va a sufrir menor necrosis central y va a tener una mejor recuperación o una mejor transmisión de la información. Dentro de los principales nervios que podemos utilizar, tenemos el cutáneo antebraquial, el antebraquial medial, lateral, el posterior del brazo, el superficial radial, que nos dan diferentes longitudes. Dentro de los principales que nosotros usamos en las reconstrucciones nerviosas, pues es el nervio sural, ya que es un nervio bastante noble, fácil de accesar, fácil de tomar, nos da bastante longitud y lo podemos encontrar de manera fácil y nos va a ayudar. Aquí dentro de los que coloqué nos faltó un poco los intercostales, que también los utilizamos en ocasiones para hacer reconstrucciones. Pero bueno, entonces vamos a poner, este paciente es un paciente con una fractura de húmero, en el cual encontramos tejido fibrosado, encontramos el nervio con continuidad, pero pues con una cubierta, digamos, rara, que no sabemos si tiene continuidad o no. Y pues, ¿qué es lo que hicimos? Se hizo una liberación de toda la parte del epineuro y encontramos en la imagen de la derecha cómo queda a los lados el epineuro, y en la parte central vemos un nervio con una adecuada longitud y unas buenas características del nervio. Entonces, este es un paciente que se trató únicamente con una epineurolisis. Pero tenemos otro tipo de situaciones en las cuales tenemos que utilizar los injertos nerviosos. Por ejemplo, aquí vemos cómo se colocan doble injerto, eso es de nervio sural, para hacer la reconstrucción en este paciente, donde no teníamos la longitud necesaria para hacer la reconstrucción y nos hicimos de injertos nerviosos. Otra que podemos hacer son injertos cable, en los cuales tomamos varios injertos, simulamos el diámetro del nervio. En este caso se utiliza pegamento de fibrina. ¿Para qué? Para hacer un puente nervioso y hacer una reparación con injertos, pero ya todos estos previamente unidos por fibrina. Entonces, y así es como una vez colocado ya el injerto cable, donde van varios injertos, en este caso surales, para hacer la reconstrucción de este. Entonces, este es un paciente, este es Jesús, es un pacientito que sufrió una fractura, bueno, de húmero. Se alcanza a ver la deformidad en el brazo izquierdo, pero si se fijan, trae antecedentes, notan datos de una traqueostomía, sellos pleurales, un accidente en motocicleta, duró aproximadamente mes y medio en terapia intensiva con su fractura de húmero, y pues bueno, terminó con una deformidad importante en húmero y pues su lesión de nervio radial. Recordar que los pacientes en terapia intensiva, pues la oxigenación, pues consolidan bastante rápido. Entonces, al momento de entrar a explorar a Jesús, pues entramos, vemos en la imagen de la izquierda como el nervio se metía completamente hacia toda la zona de fractura y pues está rodeado de callo óseo, no se puede liberar eso porque queda completamente incluido en la fractura. Y vemos en la imagen de la derecha como ya el cabo proximal y el distal no nos daban una longitud adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con estos pacientitos? Vemos en la imagen de la izquierda, vemos como en la parte proximal hicimos
colocamos dos injertos de surales, dos bandas de injerto de surales, y en la imagen de la derecha vemos cómo ponemos, puenteamos esa parte por la parte de abajo y hacemos la reconstrucción con los dos cabos o con los dos surales. ¿Para qué? Para hacer la reconstrucción de ese nervio radial. Es otro pacientito, igual, con una fractura de húmero, ya consolidada, y pues que bueno, que presenta una lesión de nervio radial con limitación importante pues, a la extensión de muñeca, extensión de los dedos. En este paciente es un paciente que encontramos, si se fijan, aquí en la imagen de la izquierda está prácticamente en el codo, hasta ahí encontramos lesionado, y lo que vemos en la imagen de la derecha es la reparación en el cabo proximal. En este llama la atención porque tuvimos que hacer un injerto bastante largo, donde aquí alcanzamos a ver el video cómo hacemos el puente, hicimos la reparación distal y pasamos todo el injerto a través de la porción posterior e hicimos la reconstrucción hasta la parte más proximal. Un injerto bastante largo, pero que lo que buscamos es que al año de evolución del paciente empieza a tener un poco de recuperación, los dedos empiezan a tener un poco mayor cantidad de movilidad. Entonces, esta es una pacientita que sufre una fractura de húmero, un accidente automovilístico tipo volcadura, húmero, radio y cúbito, se hizo una reconstrucción y al final encontramos lesionado el nervio radial a nivel de la fractura del húmero, donde estaba atrapado por cicatriz, y esta fue una reconstrucción parcial. Si lo alcanzan a ver, la mitad del nervio, por decirlo, estaba afectado, e hicimos una reconstrucción únicamente con un cabo de sural. Es una pacientita que, bueno, aparte de la lesión del nervio radial, la fractura de húmero, de radio y cúbito, tuvo una lesión de ciático. Ahí también se hizo una exploración, pero bueno, entonces la pacientita, esto es al año y medio, más o menos, de su cirugía. Como vemos, es una paciente que tiene una extensión adecuada de muñeca, extensión adecuada de los dedos. El pulgar no logra una completa extensión, pero es completamente funcional. Se le propuso hacer una aplicatura de extensor, dijo que se siente muy bien, que puede hacer su vida normal y que no necesita nada más. Entonces, muchas gracias y agradezco la invitación, René. Muchas gracias, doctor Marcial. A continuación, nos acompañará el doctor José Luis Aguilar Arceo, ortopedista, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, formado como cirujano de mano también en el mismo instituto, y actualmente él radica en Tijuana, donde inicia la patria, dice él, pues nos va a hablar acerca de qué hacer cuando ya se nos pasó el tren y ya no pudimos reconstruir estos nervios, ya no pudimos reanimarlos. Entonces, tenemos las opciones de la cirugía secundaria a través de transferencias tendinosas, y pues es el tema que nos va a hablar nuestro amigo José Luis Aguilar. El micrófono es tuyo, amigo. Adelante. Muchas gracias, René. Tengo algunos problemas con la comunicación. No sé si me escucha. Te escucho bien, un poquito cortado, pero se escucha bien. Sí, ¿puedes? Espero que no se... Dime. Adelante. Sí, perfecto. Inicia compartiendo pantalla y vamos viendo, ojalá fluya bonito tu charla. Suerte. Ya está. ¿Se ve la presentación ya? Estás en línea. Adelante. ¿Se ve la presentación? Ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias al comité. José Luis, estoy en la ciudad de Tijuana. Sí, es donde inicia la patria. Exactamente. Mi plan de transferencia, lesiones. Los objetivos de la plan tendinosas, ese es mi principal objetivo. Obviamente, conocer las opciones de transferencia para la lesión de nervio radial. Es importante sobre la quirúrgica. Tendón. Inervación. Específica sobre y podemos. Siempre les digo a los pacientes que suelen estar un motor de un lugar
cuando se cada transferencia de forma general para estructurar o lesión, como o cuando hay que reemplazar un músculo ya no es útil de reparar las lesiones en este caso la zona 9 no se pueden reparar, forman mucha fibrosis, mejor se transfiere un tendón sano a función. El tercer caso sería un corregir imbalance muscular por una neurológica como es DBC. Todas esas buscan cuentas mejorar la movilidad y la función de este paciente. ¿Cuáles son los requisitos para transvenosa? Bueno, es completa y estabilidad ósea ligamentaria adecuada, que sea cubrir de forma adecuada la zona donde se pasa el tendón, ni cicatrices ni malla, para el tendón de forma correcta, para hacer la función que estamos transferir con una tensión inverosímil. Debemos tener un tendón reemplazable, el tendón que transfiere tener un compañero que haga la más del original para no perder la función principal. Como quinto requisito, debo tener una adecuada muscular con una escala de la BMC de 4 o 5 por lo menos, porque al transferir perderá un de fuerza. Una línea recta, y es que la línea recta muy sencillo, ¿no? La flexión muñeca automáticamente hacen la extensión y viceversa. La flexión muñeca hace la flexión. Esto para rehabilitar músculos. José Luis, disculpa que te interrumpa, está siendo muy mala la conexión. Si quieres vamos a continuar ahorita con el doctor Clifton, mientras tanto intentar corregir el tema de conectividad, ¿no? Y para, ahorita retomamos tu charla. Sí, gracias, déjame, conectamos ahorita con el doctor Clifton. Sí, doctor Clifton. Hola, hola. Hola. Tuvimos un pequeño detalle técnico, siendo una charla en vivo, pues a veces estamos sujetos al tema pues tecnológico y a veces nos puede no funcionar como deseáramos. En todo caso, vamos ahorita a retomar con la charla del doctor Jorge Clifton. ¿Me escucha, doctor Clifton? A ver, un momentito. Disculpen los inconvenientes técnicos. Doctor Clifton, ¿nos escucha? Ah, caray. Bueno, déjeme nada más. Estas lesiones nos ponen siempre en controversia y a veces, así como el Internet también nos pone en controversia, ¿no? Doctor Jorge Clifton, ¿me escucha? Sí, ya me estoy conectando. Hola, doctor. Sí, tuvimos un poquito de problemas con la presentación del doctor José Luis Aguilar y vamos a pedirle que nos ayude, mientras tanto, presentar su tema. El doctor Jorge Clifton Correa está en Guadalajara, lo conocemos todos, y pues bueno, nos va a hablar él acerca de un método de transferencias nerviosas para la reanimación de la musculatura extensora en caso de lesiones del nervio radial. Doctor, lo dejo con el micrófono y pues bueno, adelante. Muchas gracias, René. Realmente es un honor y un placer compartir micrófono con este excelente grupo de panelistas. Muchas gracias por el honor de la invitación. Está limpio por dentro.
Entonces estamos en Guadalajara. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, está excelente. Adelante, Doc. Bueno. Nada más se escucha ya una voz atravesada en el micrófono. Sí, pero ahorita, ¿cómo se oye ahorita? ¿Bien todo? Sí. Adelante, doctor. Muy bien, entonces vamos a hablar de transferencias nerviosas como una opción de reconstrucción en lesiones de nervio radial. Entonces, esta técnica quirúrgica se describió por primera vez por Susan McKinnon en el 2002. Entonces, como una nueva opción en reconstrucción de parálisis real. En un principio hubo mucha controversia en este procedimiento porque se pensaba que teníamos ya las transferencias tendinosas. Y con las transferencias tendinosas, pues digo, los resultados eran bastante aceptables. Aquí tenemos un paciente que tiene una lesión de nervio radial con un poquito más de 8 meses de evolución secundario a una fractura de húmero. Entonces, como se menciona en un principio con la doctora Nadia, la mayoría de las recuperaciones son muchas, entre 4 y 6 meses, ¿no? Entonces, a los 8 meses, pues, vemos que la posibilidad de recuperación es muy pobre. Entonces, una indicación para la transferencia tendinosa, la transferencia nerviosa, es cuando tenemos mucho tiempo que ha pasado o hay una distancia grande para hacer una reconstrucción y que con injertos nerviosos. Entonces, digo, se toman, queremos reinervar el interóseo posterior para extensión de dedos pulgar y aparte extensión de muñeca. Entonces, ramas para el extensor del carpo, el extensor radial y ramo del interóseo. Entonces tomamos ramas que van para el flexor superficial de los dedos y para el flexor carporradial y palmaris longus. Entonces aquí tenemos el paciente un par de años después. Entonces es difícil poder, identificar cuál es el lado de la lesión, ¿no? O sea, realmente vemos de que el paciente ha tenido pues una recuperación bastante buena. Entonces, aquí tenemos otro paciente, igual con 8 meses de una herida por proyectil de arma de fuego. Pueden ver que todavía trae el fijador externo y con una parálisis radial completa. En él también, por el tiempo de evolución, se decidió hacer unas transferencias nerviosas. Aquí lo estamos viendo de mediano al cubital, igual que las que mencioné anteriormente. Y aquí vemos al paciente un par de años después, con una adecuada recuperación, tanto de extensión de muñeca, extensión de dedos. Y una de las cosas que nos da la reconstrucción nerviosa es movimiento digital independiente, que no lo da la transferencia tendinosa, y movimiento completo en flexo-extensión de muñeca. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos una recuperación funcional pues muy por encima de un 95%. Cuando comparamos la reconstrucción nerviosa, ya sea transferencias o injertos, con la transferencia tendinosa, este es un trabajo de Jaime Bertelli, que se publicó hace un par de años. Entonces, digamos, con transferencias tendinosas podemos tener recuperación de extensión de muñeca, extensión de pulgar y de dedos. Pero vean que la extensión de dedos es limitada, igual el movimiento de muñeca y del pulgar. Aquí podemos comparar extensión de muñeca con reconstrucción nerviosa, las medios injertos nerviosos, transferencia baja, con transferencia tendinosa. Aquí tenemos movimiento digital independiente
es muy limitado porque todos los movimientos de los dedos de extensión se dan por un solo tendón en la extensión de los dedos. Entonces hace que sea limitada Entonces podemos concluir que las transferencias nerviosas son una buena opción de reconstrucción cuando tenemos una lesión neuroradial. El resultado puede ser similar a una reconstrucción nerviosa con injertos cuando se hace en tiempo adecuado y va a ser superior el resultado a una transferencia tendinosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Clifton. Excelente ponencia. A continuación, bueno, retomaremos el tema de transferencias tendinosas a cargo de José Luis Aguilar. Tuvimos ahí unos pequeños detalles técnicos y pues bueno, nos vino bien porque nos fuimos en un orden más cronológico. Primero la liberación, la reconstrucción con injertos, las transferencias con nervios y ya cuando de plano ya no hay mucho que hacer, pues ahora sí llegamos con las transferencias tendinosas. José Luis, adelante, gracias. Listo, gracias, muy amable. Sí, perdón, un problema con técnico. Bueno, voy a ir a resumir rápidamente. Es correcto, como dice René, generalmente hacemos ese orden para poder ayudar al paciente. Bueno, rápidamente, regresar al concepto básico, transferencia tendinosa es mover un tendón, la inserción de un tendón, la inserción distal, moverla del lugar, respetando el origen, la irrigación y la elevación de este. Bueno, ¿cuándo es indicada? Que es donde me quedé. Sustituir la función de un músculo paralizado o lesionado, como una lesión de nervio que ya practicamos. Reemplazar el músculo que está lesionado o ausente, o un tendón muy dañado, como el caso de la zona 9 extensora, donde el músculo, por más que se repare, formará una fibrosis importante y no será útil en su totalidad. Corregir el imbalance de una lesión, un imbalance muscular por una enfermedad neurológica como las secuelas de EBC o la parálisis cerebral infantil. Y todo esto busca obviamente mejorar la movilidad y la función de la extremidad, tanto superior como inferior. ¿Cuáles son los requisitos para una transferencia tendinosa correcta? Bueno, que la articulación sea flexible. Esto es en todas las reparaciones de nervio o sean reconstrucciones, transferencias nerviosas o transferencias tendinosas. La articulación debe ser móvil. No tiene caso trabajar un paciente que es rígido, porque si el motor funciona y la bisagra no tiene sentido hacerlo mover. Adecuada cobertura cutánea, tejidos blandos adecuados, para que en este caso el tendón recorra y el músculo recorran un tejido que sea sano, que sea lubricado para evitar su adherencia o su infección. Una adecuada excursión, que el tendón tenga la longitud correcta para llegar al sitio donde debemos hacer el trabajo. Un donante que reemplace. No tiene caso tomar un tendón que muy bueno para perder la función principal del que queremos, una función básica para reemplazar a otra función que no es tan importante o que vamos a perder este sector de movilidad. Hay que buscar tendones que sean que puedan tener un suplente para poder hacer esta función. Y hay muchos, por suerte, en la extremidad superior. Una adecuada fuerza muscular, por lo menos un 4 o 5 de la BMRC, ya que al transferir siempre perderán un grado de fuerza. La tracción debe ser en línea recta, debemos evitar que hagan giros súbitos o poleas, aunque sí se puede hacer, sí está escrito, sí se hacen las poleas, pero lo mejor es una transferencia recta, porque tiene mejor fuerza. Sinergismo quiere decir que cuando hacemos ciertos movimientos, en el caso muy específico de la muñeca, si hacemos flexión de muñeca, observan que los dedos se extienden automáticamente y viceversa. Eso se llama sinergismo. Y en el punto de vista de transferencia tendinosa es muy útil para que el paciente pueda reeducarse fácilmente en la rehabilitación. Como decía el doctor Clifton, un tendón para una función. Si transferimos un tendón para 4 dedos, es un tendón común, pero no es lo mismo que hacer una transferencia nerviosa. Entonces sí es útil, pero no es igual eficiente que otros tipos de reconstrucciones. Por eso es lo último que tenemos que hacer para un paciente. Y un paciente cooperador, un paciente que no podemos reeducar, reentrenar, que no acuda a terapia, que no use la fibra correctamente, no será un paciente buen candidato a una transferencia tendinosa. Riesgo será perder obviamente la función del músculo que dona, por eso debe haber un reemplazo de este.
escasez de donadores, cuando tenemos suficientes músculos o tendones, tenemos que pasar uno de otro lugar, como una transferencia de músculo libre para poder hacer estas funciones. La incapacidad del músculo transferido para hacer la función que queremos, por eso debe ser evaluado correctamente el paciente preoperatoriamente para tener la fuerza, la función y el entrenamiento del paciente previo a operarlo. Y la contractura articular, que es un problema muy severo con el uso de férulas de larga duración. A veces queremos proteger el tendón que reparamos, no solo en este tipo de problemas, también los tendones normales, en una reparación tendinosa. Y la contractura articular es un problema muy severo que después no se puede corregir tan fácil. ¿Qué opciones tenemos para radial? Específicamente, bueno, primero saber que la sujeción de la mano requiere 3 momentos específicos. La apertura de la mano, que es donde más se involucra en este caso el nervio radial con los extensores de dedos, de pulgar y la muñeca, extensor de muñeca, y ahí obviamente los intrínsecos de mano. La segunda fase, que utiliza más los flexores, más de mediano y cubital. La tercera parte, que es el agarre con fuerza del objeto, que requiere flexores obviamente, pero un soporte adecuado a los extensores de muñeca para no perder la potencia para tomar objeto. Si observan los pacientes con lesiones radial, el paciente trata de tomar objeto, siempre lo puede tomar, pero no puede asirlo con fuerza porque le falta la extensión de muñeca para hacerlo. Entonces, la apertura de la mano, obviamente esta fase necesitamos tener extensores de muñeca, de dedos y del pulgar correctos para poder hacer una función adecuada. ¿Cuándo está indicada la transferencia tendinosa en radial? Como bien dije, una lesión alta por arriba del codo, que tenga más de 10 meses de evolución. Como mencionó el Dr. Clifton, 8 meses de evolución todavía es posible hacer una transferencia nerviosa adecuada, buscando un motor más distal para ayudarle. Una lesión severa donde tengamos pocas posibilidades de recuperación, lesiones, como ya dijimos, altas, con una neomesis, una lesión de plexo braquial severa, o que sea imposible hacer una reparación, reconstrucción o transferencia nerviosa, ya sea por tecnicismo o por falta de recursos para hacerla. Cuando está contraindicada, ya dijimos, en general es cuando tiene una lesión de tejidos blandos circundante que impida el buen deslizamiento de los tendones y músculos, con la fuerza del músculo sea menor a 3, no tiene caso transferir músculo para llegar a 2, que no va a ser ni siquiera va a vencer la gravedad de la extremidad. Una rigidez articular que primero debe ser tratada para permitir una movilidad correcta. Y por último, la falta de cooperación del paciente, que eso ya es obvio. ¿Qué tenemos podemos usar para reconstruir la función del radial? La más usada es la primera opción, la estándar o el flexor carpi ulnaris. La segunda, el flexor carpi radialis, y la de Boyce, sí se puede usar, son variantes muy importantes. Cuando hay falta de tendones podemos usar estas variantes, pero voy a hablar brevemente de la primera. La extensión de muñeca, se utiliza el pronator teres o pronator redondo para el extensor carpi radialis brevis. La extensión de dedos se hace el flexor carpi ulnaris para el extensor digiti communis. La extensión y abducción del pulgar se puede usar el palmaris longus o el flexor digital superficialis del anular para el extensor pollicis longus y también para el aductor pollicis longus. Una breve descripción de la técnica, la primera opción. Como vemos en el dibujo, el primer tendón que se utiliza es el flexor carpi ulnaris. Se toma por medio de una incisión en la cara anteromedial del antebrazo, como vemos en la primera imagen de la izquierda. Es una incisión larga, el número 2. Se inciseta el flexor carpi ulnaris de la unión con el pisiforme y se tiene que liberar todo el segmento músculo tendinoso hasta llegar a el pedículo o la unión, el punto motor de este músculo sin lesionarlo, para poder deslizarlo hasta la incisión o el legado cubital hasta la incisión número 4. El extensor digiti communis se hace por medio de incisión en el dorso del antebrazo, en el tercio distal, como vemos en la imagen de la derecha, el número 4. El tendón del flexor carpi ulnaris se lleva por el lado cubital, de aquí se da la vuelta al lado cubital y se lleva a este sector. También se puede hacer transmembrana, a través de la membrana interna, pero tiene muy poca utilidad o se puede atorar en esa membrana y se une en el lado extensor de la muñeca a los extensores de los dedos por medio de una reparación término-lateral de cubital hacia radial con 45 grados de angulación, como vemos en la imagen del centro, y próxima al retináculo para evitar que se atoren este. La técnica de sutura debe ser unir cada tendón por separado del flexor carpi ulnaris al extensor digiti communis para dar la tensión correcta, y siempre se debe hacer una extensión completa de dedos y de muñeca.
El segundo tendón que se transfiere es el palmaris longus, que a veces cuando no hay se puede usar el flexor distal superficial del dedo anular. Entonces la incisión se hace en el pliegue distal de la cara anterior de la muñeca, se libera por completo este tendón, ¿ok? Se recuerden que está aquí el tendón, se libera por completo por la incisión del cubital y se tiene que transferir por este mismo segmento hacia el extensor del largo del pulgar, en la primera corredera, que es en la incisión número 5 de la imagen de la derecha. El tendón se desliza fácilmente, se transfiere y se conecta al extensor pollicis longus previo al retináculo de la primera corredera dorsal. De hecho, se puede abrir esta corredera, no hay problema. ¿Ok? Y se debe siempre colocar, obviamente, la muñeca, el pulgar y la interfalángica en extensión máxima y abducción, porque va a ser dos funciones en este caso. La sutura se sugiere que sea lateral para evitar nudos intermedios y que sea muy grueso el calibre de la reparación. Y por último, el pronoto teres o pronoto redondo, que es un músculo muy potente, pero con un tendón muy corto. Si se fijan, se toma por medio de la incisión número 1 en el dibujo, que es en la lateral entre el antebrazo. Se debe tomar por menos 3 centímetros del periósteo de este tendón para que sea útil la transferencia y poder unirla al extensor capiradialis brevis, que le queda muy corto el trayecto, es muy fácil de reparar. Y hay dos opciones para hacer la unión. Puede ser término terminal, en el caso de que no tengamos opción a recuperación del radial, que no esperemos que vuelva a funcionar el extensor capiradialis ni brevis ni longus, o puede ser término lateral, como le llamamos férula interna, que se espera una recuperación en los próximos meses de este tendón, y entonces será un uso muy corto de este. Es el último paso de la técnica, ya que necesitamos que los demás tendones ya estén en su posición máxima para que el extensor de muñeca, que es este último, no pierda potencia durante la colocación de los demás tendones. Como dice el texto, la muñeca se debe colocar en extensión máxima. La posición final para memorizar al paciente es esta, en realidad, la extensión máxima con apertura de los dedos. La sutura es un pullback para tener mayor agarre al tendón original. ¿Cómo se protege la cirugía? Una férula braquipalmar con codo en flexión 90 grados, antebrazo en neutro para proteger el palmaris longus. La muñeca debe estar en extensión a 45 grados. La MCF, IFP y IFD de los dedos en extensión completa y el pulgar en abducción y extensión máxima. Se deja entre 45 y 60 grados la muñeca para poder darle mejor potencia o mejor tensión a este tendón. ¿Qué sigue? Bueno, pues obviamente el seguimiento es importante. La férula debe usarse de la semana 1 a la 4 por lo menos de forma continua. Se retira para el aseo, la demolición pasiva. La semana 4 a la 6, el uso de la férula es intermitente. Se puede retirar para movilidad pasiva supervisada. De la 6 a la 8 es importante retirar la férula durante el día y se puede dejar durante la noche para protegerlo con movimientos involuntarios. Y ya empieza una movilización activa más asistida, con más energía. ¿Ok? La 8 a la 12 se retira por completo la férula y se empieza el fortalecimiento muscular. Después a la 12 ya se reintegra el paciente a su actividad regular. Obviamente es muy importante no olvidar la rehabilitación física. Esto es de gran importancia, ya que en conjunto con los médicos de rehabilitación y obviamente sus terapistas físicos deben de manejar cicatriz, inflamación, evitar contracturas articulares, guiar al paciente en la rehabilitación, en el fortalecimiento, en el deslizamiento tendinoso para que la recuperación sea correcta. Es un pequeño video nada más. En la izquierda vemos al paciente con es preoperatorio, obviamente. ¿Ok? Esta transferencia tendinosa pura. Él tenía una lesión de interoso posterior pura. Que se fijan, no falta la extensión de muñeca porque tiene interoso posterior y la lesión ya es más baja, pero la extensión de los dedos es completamente perdida. Entonces aquí hoy se transfirió nada más los extensores de dedos y de pulgar y abductor. Entonces la función, como bien mencionó el doctor Clifton, no es idéntica a una transferencia nerviosa, es un rescate de la función, pero obviamente pues hay pacientes que llegan muy tarde o que son irreparables y no es una buena opción terapéutica. Como conclusión ya, la tracción tendinosa es una técnica que se puede utilizar en fases agudas, es raro obviamente, o como la férula interna que a veces usamos para dar un soporte temporal, o las crónicas, secundarias a una lesión de nervio. Requiere una evaluación clínica adecuada prequirúrgica para ver qué podemos transferir, si se puede hacer o no.
Necesita un paciente cooperador por excelencia. Y la función final, como ya dijimos, nunca superará la reparación, la reconstrucción o la transferencia nerviosa que ya comentaban mis compañeros previamente. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. En este momento nos va a acompañar el doctor Leonardo López Almejo haciendo la presentación de algunos casos con lesiones de nervio radial asociado a fracturas de húmero. El doctor Leonardo pues no necesita presentación, amigo de todos nosotros y presidente de nuestra federación. Adelante, Leo. Muy bien, muchas gracias, doctor René. Gracias a todos, compañeros, por sus presentaciones. Pues vamos a hablar de la etapa de los casos clínicos. En estos casos clínicos, bueno, pues donde hemos visto que se ha tratado de una u otra forma, sin duda la característica principal o esencial de esto es una paciente que llega con el antecedente de una fractura de húmero. Independientemente del abordaje, hemos visto, como ya se explicó en la primera charla, cuál de estos, o con el doctor René, cuál de estos puede generar mayor riesgo. El detalle es entender nosotros esta característica de los pacientes, ¿no? Esta limitación para la extensión de los dedos, la extensión de la muñeca y, por supuesto, la extensión del pulgar. Otros pacientes se presentan con alguna recuperación parcial, ¿sí? Sin lograr hacer de una forma importante algo funcional. Siguen con una limitación en cuanto al movimiento de la misma extensión, como lo mencioné anteriormente, de la muñeca, de la extensión de los dedos y del pulgar. Y esto es como lo vemos nosotros. Ahora, planteándolo de esta forma, ¿qué sucede como un antecedente? Ya deseamos una fractura característica, como en este caso de esta paciente. Tiene una fractura, lo podemos ver aquí, tiene un tercer fragmento. La paciente tiene una lesión, esto es lo que cómo se maneja ella. Se le dan ese tratamiento, le colocan esta placa, hacen la reducción, ¿sí? Y la paciente presenta pues una lesión de nervio radial. La evolución de ella no es muy buena, por lo tanto decidimos, después acude con nosotros, evaluamos la lesión y se toma la decisión de hacer una reconstrucción. Y esta es una de las imágenes que podemos ver, cómo podemos incluso ver cómo dejamos los injertos a un lado de la placa para que ésta no interfiera, tampoco en la cuestión muscular. Hacemos la reconstrucción de la misma y bueno, aquí podemos ver el trayecto, como decíamos anteriormente, se reconstruye. Podemos ver siempre con injerto de nervio sural, en este caso nos alcanza bastante bien y nos permite hacer la reconstrucción del mismo. Y también hicimos el manejo de la osteosíntesis, hicimos algunos cambios, cambio de placa también, de orientación de tornillos y colocamos también injerto de hueso. Este fue el proceso que esto llevó. Finalmente, este es el resultado de la lesión, de la reconstrucción del nervio radial algunos meses después. Podemos ver la capacidad de la paciente para poder mantener bien los movimientos aquí en la lateral, una imagen de ella, el movimiento de la pronosupinación, pero vamos a ver principalmente la extensión de la muñeca, la extensión también de los dedos, ahí podemos observarla, y por supuesto cuando le pedimos que haga la extensión del pulgar, lo hace de una forma adecuada. Este otro caso de esta paciente, una chica, después de una lesión de un accidente en un racer, tiene una fractura de húmero, pero aparte también tiene una lesión del nervio radial. Podemos ver en la parte superior izquierda cómo se encuentra esta lesión y la cicatrización que esto conlleva. Posteriormente retiramos las partes lesionadas del mismo nervio, vemos el gap ahí y finalmente hacemos la reconstrucción también con injerto de nervio sural. Siempre nos gusta cuando es factible hacerlo, colocar la mayor cantidad posible de estos injertos y podemos empezar a ver poco a poco la evolución de esta paciente, como al inicio, pues lógicamente era característico la caída de la mano, no había elevación del pulgar y apenas quería ella iniciar con un poquito de extensión de la muñeca. Pero al momento de que cuando generamos con gravedad, vemos como la muñeca cae completamente, ¿sí? Entonces, estábamos iniciando la
terapia con ella, enseñándole cuál era la diferencia entre iniciar los movimientos con gravedad y a favor de gravedad. Y así es la evolución de esta paciente, cómo empezamos a tener alguna actividad con el pulgar, después con la muñeca en extensión, ¿sí? Vemos el mismo procedimiento, ya la paciente domina muy bien la extensión de la muñeca, aún pendiente un poquito los dedos, la extensión, pero ya lo está logrando bastante bien. Y también, por supuesto, empieza a dominar también el pulgar. Y este es el seguimiento de la misma paciente un par de años después del procedimiento quirúrgico inicial. Vean la extensión del pulgar. Cuando hacemos la revisión también de cómo se está comportando la extensión de los dedos de una forma, podemos ver que ahí falta un poquito la extensión del tercer dedo. La extensión del pulgar es muy buena, ¿sí? Y por supuesto también le pedimos que haga el movimiento para la muñeca. En este caso es una combinación de una lesión de esta paciente, que aparte de traer una fractura de húmero y una lesión del nervio radial, pueden observar la mano, el lado izquierdo, también se comporta, y, ojo, es una lesión también de plexo braquial, es una combinación de ambas lesiones. Entramos al procedimiento con ella, vimos cómo se manejaba las fases del dolor, qué movimientos tenía, sobre todo lo que ella tenía era bastante dolor a ese nivel, a esa región, en la zona del húmero, ¿sí? Podemos ver lo que mencionaba hace un momento, sus pacientes con dolor, sus fases son diferentes, se ve la angustia, se ve la ansiedad que ellos manifiestan. Y bueno, encontramos una lesión del nervio radial, el cual decidimos primero retirar el fijador. Podemos ver nosotros ahí el gap que tenemos. Se hace un cambio en este caso, una reconstrucción a nivel del plexo. Afortunadamente, después de hacer una liberación del mismo, una neurolisis a nivel plexo braquial, pudimos obtener una conducción buena, muy buena de hecho, y en la parte de abajo vemos la reconstrucción que se hace. Y en este caso el resultado de la paciente varios meses después de esta reconstrucción, de esta cirugía, fue suficiente un procedimiento quirúrgico para empezar a obtener este tipo de resultados. Podemos ver que sus fases es diferente, ¿sí? Y ella empieza a lograr actividad, lógicamente, de proximal hacia distal, ¿sí? Y esto, pues lógico, les cambia completamente el esquema de vida a la sociedad, a los pacientes. Y aquí estamos trabajando un poquito mostrando cómo puede llevar a cabo la extensión en los dedos, la extensión en la muñeca también, y también un poquito del pulgar, como lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Este otro paciente, un paciente que ya había sido operado por una lesión de nervio radial, se le había hecho también una reconstrucción de nervio radial, sí, y la cual, bueno, fue fallida, como ustedes pueden observar. Estábamos tratando de ver qué movimiento lograba, y podemos observar que tiene una recuperación parcial de uno de los extensores nada más. Sin embargo, no logra hacerlo de una forma funcional, y la mano y la muñeca caen por completo. Los dedos no extienden, y posteriormente podemos ver, claro, la limitación entre el lado derecho y el lado izquierdo. Igual también, independientemente de la edad, la angustia y el estrés, siempre los pacientes cuando tienen una limitación es característico, ¿no? Podemos ver después del procedimiento quirúrgico una reconstrucción del mismo nervio. Podemos ver los resultados que vamos obteniendo, sobre todo en la extensión de la muñeca, los dedos y el pulgar, que le permiten a este joven pues ingresarse a una actividad social y que él se sienta cómodo de ver que puede tener este nivel de recuperación. Este otro caso, un caso de una historia completa que, como muchos de ustedes pueden llegar a tener, una señora, una paciente que sufre una caída. Este es el resultado de esta caída, esta fractura. Deciden colocarle esta placa, la cual, pues lógicamente, como pueden ver ahí el resultado. Posteriormente, otro equipo quirúrgico ve esta lesión y deciden colocar esta placa. Podemos ver la imagen de la placa en tanto en AP como en este caso la otra imagen. Vean del lado derecho cómo es el comportamiento de la osteosíntesis. Finalmente, la placa tiene una fatiga y, lógicamente, la paciente vuelve a ingresar al quirófano. Se decide colocar un clavo centromedular
Vean ahora el resultado de esta nueva osteosíntesis, ¿sí? Y el resultado del mismo es que se inicia aflojando. Nosotros, con el doctor Rodolfo Sánchez, nos invita a trabajar en este caso. Lógicamente, la paciente tenía mucho dolor a ese nivel donde encontramos nosotros la pseudo. Y, por supuesto, también vean cómo todo el sistema está flojo, todo tiene un aflojamiento. Y vean la característica en el caso de la paciente, cuando ella realiza el movimiento de la mano, ¿sí? Vean, para poder generar la extensión de los dedos, ella tiene que bajar la muñeca, ¿sí? No logra la extensión de la muñeca y los dedos al mismo tiempo, y esto se recuperó algunos meses después. Se decidió ingresar, se coloca esta placa, se coloca injerto, se hace un cambio ortobiológico completo de forma interna, porque realmente nada más era un cascarón, por llamarlo de esta forma, el hueso. La evolución de la paciente en el posoperatorio inmediato, hablando de nervio radial, ya logramos extender la muñeca, se logra extender la muñeca con los dedos y el pulgar. Quiero decirles que aquí el problema que existía era un atrapamiento dentro del tejido fibroso de una forma severa. Sin embargo, afortunadamente, aún y a pesar de tantas cirugías que la paciente tuvo, logró mantener después de este procedimiento, bueno, pues una actividad del nervio radial íntegro. Y esta es la paciente. Nos regala estas imágenes, ver el movimiento que tiene en la muñeca, en los dedos, en la extensión de los dedos, se tolera bastante bien, y del pulgar. Bueno, pues hasta aquí estamos compartiendo estos casos clínicos y bueno, estamos a la orden para alguna duda o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Excelentes casos, complejos. Agradecemos mucho los temas preparados por cada uno de los exponentes. Y bueno, por aquí en el YouTube está apareciendo ahí una pregunta por parte de Juan Manuel Rodríguez Salomé. Dice, dice, cada paciente y fractura determinan el abordaje, pero para fracturas en el tercio medio y distal de la diáfisis, ¿qué abordajes prefieren? No sé si alguno, Leo, el doctor José Luis, doctora Nadia, doctor Marcial, o doctor Jorge Clifton, si quieran hacer algún comentario acerca de esta pregunta. Disculpa, ¿podrías repetirme la pregunta? La pregunta es, ¿qué tipo de abordaje prefieren para una fractura de húmero a nivel de tercio medio con distal, específicamente? Ok. En lo personal me gusta más el abordaje posterior. Creo que me permite visualizar más las estructuras y correr menos riesgos. Correcto. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión? El doctor Marcial, ¿cuál sería su enfoque en una fractura de estas características o en este tipo de presentaciones? Claro que sí. Fíjate, es muy buena pregunta porque muchas veces yo en lo personal, cuando tengo pacientes de ese tipo, tiene que ver mucho la confirmación de la fractura. Pienso mucho en el implante que voy a utilizar, la fijación que quiero buscar en el paciente, placa, clavo, pernos, o sea, que siempre trato de buscar ya sea el abordaje que me permita hacer una fijación mucho más estable, pero independientemente del abordaje que voy a utilizar, siempre en mi cabeza va a estar en dónde está el nervio radial. O sea, si entro por lateral, sé dónde lo voy a buscar, si entro de posterior, voy y lo busco, pero en lo personal mis abordajes es en base al tipo de fractura, qué le voy a poner y qué tanta estabilidad le voy a dar. Correcto. Doctora Nadia, ¿quisiera hacer algún comentario al respecto? Así en algo muy seco, hablando de tercio medio y distal, efectivamente yo prefiero el abordaje posterior. Sobre todo, pues bueno, si incluso se puede llegar a extender a la epífisis del húmero distal.
pues para poder hacer una osteotomía y una reconstrucción adecuada, por supuesto siempre cuidando las estructuras. Y como comenta el doctor, depende mucho también del trazo que tengamos, ¿no? Si es un trazo simple, bueno, pues lo podemos hacer incluso hasta cerrado, a lo mejor con un clavo, ¿no? Pero cuando son trazos de fracturas conminutas, pues yo prefiero el abordaje dorsal, si me lo permite, para una placa o incluso 2 placas, ya sea una medial, bueno, una medial y una lateral. Totalmente de acuerdo, doctora. José Luis, escuchamos tu comentario. Sí, breve, nada más. Digo, estoy de acuerdo con el panel, obviamente, y recordar que cuando colocamos bueno, yo hace mucho que no hago ya nada que no sea mano muñeca, pero las fracturas de húmero con los clavos intramusculares, el bloqueo distal, deben tener cuidado porque pueden lastimar el nervio en la vuelta, o sea, en el giro de posterior a lateral. Entonces, como creemos que está muy lejos de nuestro lugar, está posterior, ahí va atrás y nadie le va a hacer nada, pero en el giro pueden lastimar con el perno de bloqueo distal. Es un problema muy grave que es frecuente encontrar. Sí, así es, José Luis. En mi haber he visto lesiones del radial asociadas a fracturas con cualquier tipo de implante, desde la colocación de yesos, pacientes con fijación externa, pacientes con clavos centromedulares, los bloqueos suelen dañarlo, pacientes con placas, tornillos percutáneos, vaya, de todo. Creo yo que el tema es tener en consideración esta íntima relación que tiene el nervio en el trayecto. Por ahí en alguna ocasión me tocó ver una placa deslizada, caray, larga y muy bonita la reducción, pero no considerando para nada los riesgos que se estaban corriendo en las lesiones de estructuras, en este caso el nervio radial. Entonces, es importante no tener esto como un tema de que todas son dorsales o todas son laterales. Sí es importante tener un abordaje en el cual uno se sienta cómodo y reconocido, pero si estamos atendiendo este tipo de lesiones, siento yo que tenemos la responsabilidad de conocer cada uno de ellos y tener la opción de cambiar de uno a otro. Podemos hacer un abordaje posterior y extenderlo hacia lateral, por ejemplo. Podemos hacer un abordaje totalmente posterior, no entrar transtricipital, sino paratricipital, medial y lateral, en fracturas incluso del extremo distal, intercondilares, también es válido. Entonces, aquí nos hace esto cirujanos más versátiles. Entonces, creo yo que tiene mucho que ver la personalidad mecánica de la fractura, el tipo de implante que estamos decidiendo colocar y sobre todo reconocer el trayecto del nervio en las zonas donde está en conflicto para tratar de buscarlo, sacarlo de allí y ahora sí trabajar sobre el hueso. Mi recomendación no es quédate con un abordaje, sino más bien familiarízate con cada uno de ellos y úsalos como herramientas. No es cuál abordaje es, sino en función a una lesión, qué puedo hacer para sacarla adelante y tener esa variabilidad. ¿Ok? Nos manda saludos también el doctor Alejandro Espinosa desde México, maestro, saludos, y nos pide que también hagamos un recordatorio y una invitación para el curso intermedio de la Federación Latinoamericana de Cirugía de la Mano en octubre 20 al 22 en la ciudad de Panamá. Pasado su mensaje, doctor. Déjame ver si hay alguna otra pregunta por acá. Tenemos doctora Fersa, doctora López Medina, pregunta para el doctor López Almejo. ¿Qué tipo de ortobiológico prefiere usar en la pseudoartrosis de húmero? Muy bien, muchas gracias a la doctora por la pregunta. No tengo una exclusividad con algún ortobiológico, siempre hacemos una combinación de varios. Desde la colocación del hueso, también hacemos la toma en cresta ilíaca para poder hacer la centrifugación, hacer todo el proceso adecuado, doctora. Entonces, hacemos una combinación incluso también con matriz ósea. Todo dependerá mucho del caso clínico, como el caso que les mostré. Bueno, finalmente, aunque el tema es lesiones de nervio radial, puedo comentar que ha ido muy bien en la combinación de todo lo que hicimos para poder darle un poquito mayor de soporte
a este húmero en casi todo su trayecto. Pero no insisto, no tengo uno en elección. Tendríamos que ver muy en especial el paciente y la lesión. Excelente. Doctor José López pregunta, ¿qué opinan del abordaje anterior con mínima invasión descrita por el doctor Belangero? ¿Alguien quiere opinar al respecto? Si me permiten, yo puedo opinar. La verdad es una gran herramienta, es excelente. Recuerden, en las manos adecuadas todas las técnicas son muy buenas, pero también cuando no se tiene mucha experiencia se corren riesgos y este abordaje lógicamente también tiene el suyo, ¿no? Entonces es muy importante, ni vamos a satanizar un abordaje ni otro. Sin embargo, como decíamos anteriormente, vale la pena ver las características de la lesión, la fractura, su necesidad y qué tipo de abordajes me pueden dar a mí la seguridad como cirujano de poder ingresar para tratarla. ¿Qué implante voy a ocupar? ¿Qué voy a usar? ¿Todos son buenos? ¿Todos son malos? ¿Qué dicen las revisiones bibliográficas o sistemáticas uno contra otro? La realidad es que las manos del ser humano son las que cuentan en este caso y el abordaje también. Entonces, muy importante, hemos encontrado lesiones, por supuesto, también las hay, pero insistir mucho de que no podemos decir que él es el mejor o él es el peor, en este caso, o que el abordaje está libre de alguna complicación. Sí, específicamente acerca de este abordaje, pues me parece que es en el que utilizan las placas que están ahí contorneadas para tratar de sortear el nervio. Lamentablemente, siento yo que es una idea buena hasta cierto punto, pero hay que también tener en consideración que hay muchas variaciones anatómicas que no necesariamente nos garantiza que los trayectos están respetados. Cuando hay una fractura se pierde naturalmente la anatomía y a veces cuando tú metes un implante prácticamente con incisiones pequeñas. Si no estás viendo tu nervio, corres el riesgo de dejarlo dentro de la fractura, debajo del implante. Entonces, no es como dice Leo, no es que sea malo. En manos de quien lo diseña, pues todo el mundo va a defender su abordaje, todo el mundo va a decir que lo que está haciendo es lo correcto y está bien, pero hay que también tener un poquito abierta la opción también a la crítica y decir, bueno, no tenemos certeza de cuando tú bajas una placa deslizada en una placa, aunque venga con un contorneado especial, pues siempre corres el riesgo de atrapar algo si no lo estás viendo. Entonces, no es que sea malo, pero creo que necesitamos hacer ejercicio, hacer disección, evaluar en la disección si haces tu práctica, verificas qué lastimaste, porque hacemos mucho abordaje, hacemos mucho implantología, pero pocas veces nos detenemos a ver de manera crítica cómo estamos afectando al paciente en este sentido, ¿no? ¿Alguien más acerca de los abordajes? Supongo pasamos a la siguiente pregunta. Carlos Gutiérrez, felicidades a todos. Para las neurorrafias, ¿usan suturas o coágulo de fibrina? ¿Cómo protegen la neurorrafia de la fibrosis? Y manda saludos. No sé, Marcial, ¿quieras comentar? Claro que sí, René. Fíjate, no, yo en lo personal siempre mis neurorrafias, yo las suturo. Si tengo el apoyo de la fibrina, que muchas veces no todos los pacientes pueden aforar el uso del pegamento de fibrina, si tengo la posibilidad, doy 2 puntos, o sea, aseguro la orientación del injerto que estoy poniendo, tratado la orientación que estoy buscando, la fijo con 2 puntos de sutura de cada extremo y relleno todo eso de pegamento de fibrina para mantenerlo más estable o con mayor fijación. Y si en dado caso no llego a tener la posibilidad de tener pegamento de fibrina para proteger un poco la cicatrización, trato que mi injerto quede lo más vascularizado posible. No trato de dejarlo encima de la placa o encima directo del hueso. Siempre trato de poner un colchón para tratar de mejorar el pronóstico de eso. Pero te digo, la fibrina es buena, pero hay veces se puede y hay veces no se puede. Coincido, cinturón y tirantes, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad de poner fibrina, la pones, pero siempre un par de buenos puntitos que nos ayuden a preservar esa unión lo mejor coaptada posible y nos garantice
que no vaya a haber accidentes, porque se apuesta mucho con una cirugía de reconstrucción de nervio, y si lo dejamos al azar y se nos pueda tronar una neurorrafia, pues sería muy triste. En cuanto a antiadherentes, anteriormente llegué a usar ahí algunas algunos fibrinolíticos, pero eventualmente es como que tratar de evitar algo que no sabemos si va a ocurrir o no. Prefiero un buen colchón de grasa, como dices tú, y dejar bordes con tejido sano libre y empezar primero protección para evitar rupturas 10, 15 días y eventualmente buena rehabilitación cicatrizal. ¿Alguien más? ¿Alguna diferencia en este tipo de enfoques? Misma respuesta. Sí, ¿verdad? Bueno, dicen el doctor Leonardo Morales, ¿algún comentario acerca de las lesiones del axilar relacionadas a fractura de húmero? Supongo, no sé, doctora Nadia, doctor José Luis. O sea, a menos que fueran de cuello quirúrgico, digo, pero es muy alto, pero sí puede pasar, digo, pero es muy alto. O creo que es una placa tipo filos, digo, el bloqueo del tornillo proximal para un clavo, digo, sí puede haber, por supuesto, pero no es lo típico doble. Yo nunca he notado doble lesiones, no he visto yo. Doble lesiones, o sea, aisladas, sin otro tipo de lesión, plex o algo así, no, yo no he visto. Doctora Nadia. Ahí está en silencio, doctora. Sí. Donde más lo vemos es en los abordajes laterales que se hacen para las fracturas proximales de húmero. Yo en lo personal, yo prefiero realizar un abordaje del topectoral, que me permite pues extenderme todo lo que sea necesario, como ya nos explicaba también usted en los abordajes, y colocar la placa pues de mejor manera, así como fijar las tuberosidades. Los abordajes laterales pues los utilizo sobre todo para cuando son fracturas no muy desplazadas, donde puedo deslizar la placa, o donde son fracturas de las tuberosidades del húmero, que pues también es prácticamente nada más la parte superior la que voy a fijar, ¿no? Y puedo deslizar la placa para solamente recargarla y poner los tornillos inferiores de la placa. Pues cuando es necesario hacer un abordaje lateral, pues yo creo que si tenemos realmente que entrar en esa zona, pues a veces es conveniente mejor exponer el nervio, disecar con cuidado hasta poder exponer el axilar para no lesionarlo. Pero nos da mucho más espacio un abordaje del topectoral. Efectivamente, yo cuando he visto lesiones de axilar, habitualmente se asocian, en este caso, a fracturas luxaciones de la cabeza del húmero, ¿no? Entonces, una lesión muy frecuente, más allá de una fractura, lo que pone más en riesgo al axilar, en este caso, son las luxaciones de la cabeza del húmero. De igual manera, cuando vemos una lesión de axilar y de radial en conjunto, tenemos que ser más mal pensados e irnos más arriba. Podemos estar viendo una lesión del cordón posterior y nos quedamos viendo los focos cuando el cableado es lo que está mal, ¿no? Entonces, tenemos siempre que tener la mente abierta y considerar que no solamente se trata de una lesión de un nervio o de dos nervios, sino que podemos, como el caso que presentaba justo hace un momento Leo, de una señora que traía un compromiso a nivel de plexo y una asociada también una lesión baja. Hay lesiones doble crush, entonces siempre pensar mal y acertarás. No sé, algún otro comentario al respecto. Es una excelente pregunta acerca del nervio axilar. Y sobre todo cuando son lesiones, sobre todo heridas por arma de fuego, es donde más me ha tocado ver la combinación de ambas, axilar con radial e incluso también nervio mediano, ¿no? O sea, estas combinaciones que este tipo de lesiones nos pueden generar a los cirujanos de nervio, pero insistir mucho en esto. La cualidad de la exploración física pues, es lo que te dará el panorama para el tratamiento, ¿sí? Importante. Así es, efectivamente. Dice el doctor Martín Mario Mercado Alamillo, ¿tiene alguna utilidad dar pregabalina en el postoperatorio de la cirugía donde se manipula el radial? ¿Alguien da algún tratamiento específico médico, tanto para evitar una lesión? Digo, supongo que esto es en una situación donde tú manipulaste solamente el nervio. ¿Dan algún tratamiento médico para ello?
Hay que recordar que en este caso el medicamento que está mencionando el doctor es un neuromodulador. Si nada más fue una manipulación gentil, suave, real, no necesita ningún tipo de tratamiento. Si ya estamos ante una lesión del nervio radial, es un capítulo muy diferente, que ahí podemos emplearlo no solamente ese medicamento, sino otros más apoyándonos en la terapia, pero antes una exploración física adecuada, pero solamente por manipularlo durante una revisión, una osteosíntesis de húmero, no le vemos la necesidad. Por lo menos es mi opinión y es lo que hemos estado encontrando. Efectivamente, a ver, José Luis, por favor, tu comentario. De hecho, bueno, es una excelente pregunta. También puede preguntar sobre nucleótidos y gabapentina, otros fármacos y métodos. Entonces, de hecho, uno de los propósitos, los voy a dejar como con la idea de que vayan al Congreso, obviamente, para que podamos tratar el tema de, uno de los temas que podemos manejar ahí es ese uso, como platicamos con Leonardo, de esos medicamentos y técnicas que no están completamente demostradas, bueno, si están demostradas, pero hay que buscar evidencia real de cada una para ver si es cierto que funcionan para cada cosa. Entonces, bueno, es como dejarlos dejarles un pequeño gusanito ahí para ver si pueden ir al Congreso de FMCO a seguir platicando el tema, ¿no? Porque no hay una evidencia total de todos los métodos que usamos farmacológicos para ver si es cierto que son útiles para todo esto. Ok, así es. Hay mucha evidencia que se tiene que corroborar, ¿no? En relación a las fracturas de la diáfisis, el doctor Félix Sosa, que en fracturas simples, ¿qué prefieren, clavos o placas? Experiencias. Gracias, dice. Doctora Nadia, por favor, su comentario. Diáfisis, yo prefiero el clavo. En general prefiero los clavos. Pero sí he de comentar que también los clavos al momento de los bloqueos, pues los clavos tienen este sistema, o muchos tienen este sistema donde hay que hacer aparte otro orificio para poder colocar la guía de los bloqueos de los pernos distales. Entonces, mucho depende de la altura, del trazo del largo de nuestro clavo y y dónde nos queda esta guía también para poder colocar el clavo. Nos permite dañar menos los tejidos blandos, creo que es una muy buena herramienta, a diferencia, por ejemplo, de las placas, pero he visto lesiones de nervio radial tanto por placas como por clavos. Entonces, realmente depende de en qué se tenga la facilidad de usar el clavo. Si no se tiene muy ubicado el trayecto del radial, pues creo que la placa nos da la posibilidad de poder buscarlo con cuidado y evitar una lesión, a diferencia del clavo. Efectivamente. José Ángel, tu comentario, por favor. Fíjate, muy buena pregunta porque tenemos las dos opciones. Yo en lo personal, a mi experiencia, no sé si es cuestión de donde me formé, no sé si fue lo que vi, pero yo en lo personal, siempre busco una excusa, se podría decir, en una fractura de diáfisis humeral para poner una placa. O sea, si veo un pequeño fragmento, si veo un trazo un poco oblicuo, le voy a poner un tornillo. Siempre busco esa justificación para decir, le voy a poner una placa por esto. En lo personal, en los clavos, en mi experiencia, como decía la doctora, tanto el bloqueo distal, a veces no estoy viendo exactamente dónde voy a perforar, me ha tocado ver lesiones por bloqueos, abrir el manguito, o sea, ya es cuestión de la experiencia de cada quien, pero yo en lo personal, abrir, ver el radial, dónde está, hacerlo para un lado, pero ya si de plano es completamente transverso, dijo, voy a batallar en la reducción, pues bueno, pongo un clavo, pero yo soy un poquito, tiendo más hacia una placa. Así es. Bueno, el doctor César Armando Arciba dice, buenas noches, excelentes charlas y felicidades a los ponentes. ¿Qué tanto se puede prolongar el abordaje posterior hacia proximal o cuál sería su límite proximal? Bueno, supongo que yo di esa charla, entonces me voy a tomar la libertad de responder. En el abordaje posterior podemos avanzar proximalmente
prácticamente hasta la inserción del deltoides, ¿sí? A veces puedes desinsertar parcialmente, pero empiezas a poner en riesgo el trayecto y la viabilidad de este músculo y del nervio axilar, de tal forma que a veces es conveniente abordar hacia, o sea, convertir tu abordaje de posterior hacia lateral para poder seguir toda la vez del deltoides y poderlo levantar de adelante hacia atrás. Es la forma más segura de levantarlo, aunque de manera muy práctica es específicamente la inserción del deltoides para evitar lastimarlo. De otra manera, si tú estás necesitando llegar tan proximal, creo yo que te sería más útil, mejor intentar un abordaje deltopectoral ampliado y entrar por delante y sacarlo hacia lateral, que es menos complicado, más directo, lastimas menos y te vas a llevar sorpresas agradables de que no es tan complicado y tan difícil. Solamente es un poquito atemorizante al principio, pero cuando ves que tú puedes levantar y entrar entre planos directo, es muy fácil. No sé, ¿alguien tiene algún comentario diferente a lo que he comentado? No. ¿Sí? Bueno, dice, estamos ya finalizando el tiempo. Hay un montón de preguntas. Dos últimas preguntas y nos vamos. Doctor House, saludos a todos. Respecto al plasma rico en plaquetas, células madres en reconstrucción de nervio, ¿se tiene alguna experiencia? Bueno, eso es en ortobiológicos. Creo que se puede discutir en el curso de FEMECOT. Y Beatriz Martínez, ¿utilizan algún neuromodulador? ¿Cuál es el de su preferencia? También ya se tocó un poquito el tema, ¿no? Entonces, en aras del tiempo, creo que estamos ya finalizando con la transmisión. Doctor Leonardo, no sé si gusta hacer el cierre del curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, pues muy agradecido por primero el apoyo al módulo de mano del Comité Científico. Bueno, cerraré con esta información, agradeciendo a todos ustedes. Tenemos profesores, doctor René, doctor Clifton, doctor Marcial, doctor Aguilar, doctora, por supuesto, Nadia Santamaría. Comentarles y compartirles que tuvimos más de 600 personas conectadas en directo, viendo el evento en esta edición número 40 del webinar, y lo cual pues, nos llena de mucho gusto. ¿Y de dónde nos vieron? Bueno, pues México, España, Estados Unidos, China, Perú, Guatemala, Honduras, Argentina, Bolivia, Cuba. Y llegamos hasta Venezuela y Uruguay, Singapur. Un fuerte abrazo para todos ustedes que siguen las actividades académicas de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Invitarlos de una forma especial el día 12, a nuestra edición número 41. Vamos a tener cómo evito y resuelvo las complicaciones de artroplastía total de cadera. Aquí hay un pequeño retardo con la fecha. Es el 9 de agosto. Estaremos transmitiendo para ustedes este webinar, el módulo de cadera del Comité Científico. Y también, así como vivimos hace apenas unos días la edición número 13 del webinar de Escuela de Residentes, que ha sido uno de los más vistos. Bueno, también ya tenemos la invitación para todos ustedes. El día 26 de julio estaremos revisando el tema traumatismo de alta energía, en este caso rodilla flotante, que estará apoyándonos el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, quien estará a cargo como coordinador, el doctor Genaro Espejo Sánchez. Muchas gracias por eso, invitados todos. Les recuerdo, compañeros ortopedistas federados, en la página tenemos varias cosas para ustedes, un menú muy simple. Pueden ingresar, pueden ingresar con su clave y contraseña, bajar los consentimientos informados. Tenemos para ustedes más de 124 consentimientos que siguen nutriéndose para todos. Invitarlos a participar en el Registro Mexicano de Fracturas de Cadera y también en el Registro Mexicano de Artroplastías dentro de la misma página de la Federación. Cuenta también para ustedes de una forma gratuita un expediente electrónico que por supuesto cuenta con todo lo que nos indica la ley en México para poder utilizar el expediente de una forma tranquila y amena. Recuerden que seguimos trabajando ya para los últimos detalles y de nuestro congreso en FEMECOT. Invitarlos, asistan. Tendremos varias innovaciones para el tema de los congresos en FEMECOT. Nuestro país invitado es Austria. Estaremos teniendo cirugía
en espécimen biológico con expertos dentro de la temática del programa académico. También tendremos talleres de realidad virtual, talleres de bioimpresión, talleres de ultrasonido, que es muy importante y fundamental para la evolución en la ortopedia en nuestro país. Tanto el comité científico de nuestra federación ha estado preparando un programa académico para todos ustedes con invitados especiales como estas grandes personalidades, el doctor Peter Yanudis, el doctor Bassam Hassem, el ASAM, nuestro invitado de honor, el doctor Franz Kleininger de Austria, y dentro de ellos, bueno, pues muchos más de otros países que nos hacen y nos honran con su presencia en este evento, el 32º Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología, FEMECOT. En los encuentros regionales vivimos apenas hace unos días el noroeste con gran éxito. Felicidades a toda la organización también del encuentro en Pachuca, un excelente evento también, lo cual, bueno, insistir mucho en esta regionalización nos ha dejado grandes satisfacciones y sobre todo la oportunidad de ver los grandes valores que hay dentro, al interior de la República Mexicana. Estaremos culminando en los próximos días, en el mes de este mismo mes de julio, en Manzanillo, Colima, con nuestro tercer encuentro de la región occidente, que estarán hablando actualidades en la patología de rodilla. Invitados todos, será en Manzanillo, Colima, un hotel renombrado de este puerto. La revista Ortotips, bueno, pues como saben, hemos ya enviado para todos ustedes de manera impresa el número 2 de nuestra revista, con artículos originales. Tenemos también artículos de revisión, casos clínicos y casos de historia, y editorial, por supuesto, al servicio de todos ustedes. Como saben, compañeros ortopedistas, se han enviado ya hace algunas semanas a todos los colegios diferentes impresoras o bioimpresoras que nos van a permitir, sobre todo en el proceso de enseñanza y de academia y de una evaluación preoperatoria con muy peculiar objetivo nuestros médicos residentes, para que tengan esta oportunidad de poder generar una planeación preoperatoria, este tipo de tecnología que ahora la gran mayoría de los colegios en nuestro país lo tienen a través de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Hablen con su presidente de cada colegio. Si ya están interesados en hacer alguna impresión, hablen con él, ya pueden empezar a realizarlo y poder planear de una mejor manera su cirugía. Pues agradecidos todos con el honor de su participación. Muchas gracias, doctor José Luis Aguilar, doctor José Ángel Marcial, doctora Nadia Elizabeth Santa María, doctor Jorge Clifton y por supuesto doctor René Humberto Barraza por haber llevado la coordinación de este webinar. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, saludos a todos. Listo.